Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku estaba en 1B? O, Trial and Error. O su traducción al español a través de prueba y error. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Invictus Icarus. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 9. Ratones que roban huevos. Recover Eagle miró fijamente a la niña que acababa de aparecer en su oficina, sus dedos tamborileando amenazadoramente a lo largo de su escritorio mientras lo hacía. Izuku se encontró incapaz de mirarla a los ojos, su rostro ya tenía un vibrante tono rosa por la vergüenza y la incomodidad, y un poco de miedo. Recover Eagle continuó clavando su mirada en el chico ligeramente tembloroso, desafiándolo silenciosamente a hablar primero. Dicho chico solo continuó inquieto y retorciéndose bajo su escrutinio, incapaz de mirarla a los ojos mientras distraídamente se hurgaba el yeso de sangre en su brazo izquierdo. Entonces, Recover Eagle disfrutó un poco de la forma en que él se estremeció ante su tono afilado como un bisturí. No solo te rompiste el brazo de nuevo, sino que también te quedaste inconsciente durante tu clase de heroísmo hoy. Fue solo, niña. Tú quedaste inconsciente. Y, sin embargo, no viniste a verme después. ¿Sabes cómo descubrí que te habían dejado inconsciente? Izuku negó vigorosamente con la cabeza en respuesta a su pregunta. Bueno, mi gorilla-kun, me enteré porque uno de los clones de Ectoplasm me llamó para informarme al respecto, justo después de que terminó de examinarte. Y luego, Black King vino a mi oficina para informarme personalmente que el mismo estudiante que había se rompió el cráneo contra una pared de cemento mientras iba a más de 350 km/h el día anterior y acababa de recibir otra herida en la cabeza. Chica recuperadora, lo siento mucho. Y entonces. Ella lo cortó bruscamente una vez más. No uno, ni dos, sino tres de tus compañeros de clase se presentaron en mi oficina para informarme de lo que había sucedido antes de que comenzara el salón de clases. Uno de ellos incluso se ofreció a traerte aquí por mí. Mientras Izuku estaba allí y procesaba esa información sorprendente, Recover Eagle fue directo a la garganta. Entonces, mi gorilla-kun, por favor explícame por qué tú, el que en realidad recibió la herida en la cabeza, el que había sido gravemente herido en la cabeza el día anterior, fuiste el sexto en deambular aquí después de 1 hora y media. Media después de recibir dicha lesión en la cabeza. Y ya que estás, explícame por qué no estás más preocupado por tu bienestar. Como esperaba, el chico no tenía una respuesta para ella. Simplemente miró al suelo avergonzado mientras se rascaba la piel por encima del yeso con el otro brazo. Dejó escapar un suspiro irritado, sus dedos frotando firmemente sus sienes en un intento por calmarse. Y no pensé que fuera tan malo. Y así como así, su ira se fue. Bueno, la mayor parte de todos modos. Su voz mansa transmitió esas palabras con la inocencia de un niño que no tenía idea de que había hecho algo malo. No es que fuera una excusa para sus acciones. Por el contrario, esa declaración solo reveló algunos problemas previamente ocultos que debían ser abordados de inmediato por ella misma, Toshinori y tal vez algunas otras personas confiables. Pero ese iba a ser un proyecto posterior. En este momento, por mucho que la irritara, necesitaba ser una profesional médica. Mi gorilla-kun. Todas las lesiones en la cabeza son malas. Especialmente las lesiones en la cabeza que ocurren después de recibir heridas como la tuya de ayer. Se levantó de la silla y se dirigió a preparar la máquina necesaria para examinar más a fondo todas sus heridas, murmurando para sí misma mientras trabajaba. Toshinori me juró que eras un chico inteligente, un buen chico, cuando te nombró su sucesor.
Aparentemente, se olvidó de mencionar que su peculiaridad no fue lo único que heredaste de él. Incapaz de escuchar ninguno de sus gruñidos, Izuku se quedó tan quieto como se atrevió mientras observaba a la enfermera moverse con facilidad. Honestamente, ni siquiera pensó en ir a verla después de haber sido autorizado para la actividad, y ahora, se sentía un poco culpable por no haberlo hecho, especialmente porque 2 de sus maestros y 3 de sus compañeros de clase se habían presentado, por su bien. Mucho antes de que el pensamiento hubiera cruzado por su mente, las emociones alentadoras que comenzó a sentir en sus entrañas disminuyeron un poco cuando escuchó que Recover Eagle dejó escapar un fuerte suspiro. Cuando volvió a enfocar su mirada, la heroína se volvió hacia él una vez más e hizo un gesto hacia la máquina que acababa de terminar de preparar. Bueno, ven aquí, querida. Vamos a revisar ese cerebro tuyo. Después, le echaremos un vistazo a tu brazo, ¿de acuerdo? Izuku asintió con fervor y rápidamente se movió para obedecer, acostándose en la máquina que acababa de preparar. La máquina en cuestión tenía un diseño similar al de una cama de bronceado, pero las luces de los sensores que se alineaban en el interior eran pequeñas y estaban espaciadas uniformemente, cada una destellando con diferentes colores. Cuando la enfermera bajó suavemente la tapa, le dijo amablemente que no se moviera y que se preparara para los chirridos agudos antes de desaparecer detrás de su escritorio. Después de unos 5 minutos de que sus sentidos fueran asaltados, ella volvió a abrir la tapa y luego le dijo que fuera a sentarse en una de las camas. Cuando él se movió para cumplir con su pedido, ella desapareció una vez más en su oficina para recoger los resultados y regresó con una pequeña pila de papeles en un portapapeles. Mientras acercaba la silla junto a su cama y se sentaba, hojeó los papeles con gracia profesional y estudió los datos en sus manos antes de romper el silencio. Afortunadamente, solo tienes una conmoción cerebral leve. Creo que deberías recuperarte a más tardar mañana por la mañana, especialmente con la ayuda de mi peculiaridad. Pero mientras tanto, mantén tu actividad lo más ligera posible. Tan ligera, movió el portapapeles levemente para enviarle una mirada que hizo que los pelos de su cuello se erizaran, como sea posible. Informaré a Olmig sobre las estipulaciones que estableceré personalmente para el inicio de su entrenamiento hoy, y posiblemente mañana. No lo hagas. Romperlos. ¿Se entiende eso? Ese sí, chica de recuperación, realmente lo siento por no haber venido antes. Hubo un pequeño silencio cuando Recover Eagle volvió a estudiar los datos en su portapapeles. Luego, con un suspiro de resignación, habló con una voz tan suave como la de una abuela que tranquiliza a su nieto más pequeño. Lo hecho está, mi gorilla-kun. Solo trata de cuidar mejor tu salud en el futuro, ¿de acuerdo? Ese sí, señora. Hojeó un par de papeles más, observando la película y los archivos con interés, antes de hablar objetivamente una vez más. Bueno, tu brazo roto no es tan grave como las heridas de ayer. Ese es un paso en la dirección correcta, al menos. El alivio y la euforia de Izuku ante la nueva información se vieron ligeramente obstaculizados por su curiosidad, y ladeó la cabeza confundido. ¿Ella ya tomó sus radiografías? Mientras observaba la máquina detrás de ella con interés, de repente recordó que no usaba ningún tipo de protección de plomo. Él también tenía su teléfono en el bolsillo, y la cremallera de su uniforme definitivamente era de metal. Entonces, ¿cómo había podido obtener una resonancia magnética de su cabeza y una radiografía de su brazo? Antes de que pudiera hacerle alguna pregunta, Izuku sintió un ligero golpeteo en la rodilla. Volviéndose hacia la heroína, le indicó que se sentara más cerca del borde de la cama mientras preparaba la sierra para escayola, cambiando la hoja para que pudiera cortar material más fuerte que el yeso. Inmediatamente, Izuku avanzó, y tan pronto como estuvo lista, la heroína comenzó cuidadosamente su trabajo con manos expertas. En el transcurso de unos 7 minutos, la sierra cortó constantemente el yeso de sangre sin ni siquiera cortar la piel del niño. Cuando finalmente el yeso estuvo listo para ser despegado, se hizo sobre una mesa rodante previamente preparada que tenía una especie de almohadilla de gel encima, la cual estaba cubierta por un par de toallas. Hizo que el niño colocara su apéndice roto sobre la almohadilla de gel mientras ella retiraba lentamente el yeso de sangre, y una vez que su brazo estuvo completamente libre, dejó que el frío y el calor alternados de la almohadilla de gel hicieran su trabajo mientras se movía para depositar el yeso de forma segura en el contenedor de riesgo biológico. Izuku aprovechó esta oportunidad para mirar correctamente su brazo izquierdo. Sus suposiciones anteriores habían sido correctas.
La piel de su brazo izquierdo también mostraba numerosos pinchazos, al igual que la piel de su derecho. Pero aún mejor, su antebrazo solo estaba hinchado y rojo, con algunas curvas extrañas a lo largo de su longitud. Parecía un brazo roto real para variar, aunque, un brazo horriblemente roto, y no como las consecuencias francamente desastrosas que había estado sospechando. El pensamiento espontáneo trajo una pequeña sonrisa y una mirada distante a su rostro. ¿Hay algo divertido, querida? Izuku saltó un poco al recordar que no era el único en la habitación. Oh. No, lo siento, chica recuperación. Yo solo era, bueno, es mi brazo, se ve normal. Cierto. Porque romper tu cúbito en 3 lugares diferentes y tu radio en 2 se considera normal. Tal vez debería volver a escanear tu cabeza. Ah. No, lo siento, eso salió, raro. Interrumpió su comentario cuando sus ojos se alzaron para encontrarse con los de la heroína y vio la sonrisa reconfortante y burlona en su rostro anciano, el tipo de sonrisa que enfatizaba su comprensión de lo que él quería decir. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano nudosa y le dio unas palmaditas en el hombro. Solo una broma, querida, solo una broma. Ahora, vamos a curarte, ¿de acuerdo? ¿Cómo suena eso? Sin esperar su confirmación, ella le dio su característico beso de abuela justo en el medio de su antebrazo roto y optó por curar todas sus heridas mientras activaba su peculiaridad. Izuku observó, hipnotizado, cómo el suave resplandor verde envolvía a ambos brazos. Vio y sintió que sus huesos se volvían a alinear bajo su piel mientras las heridas punzantes de su carne se reducían rápidamente a nada. Simultáneamente, su cabeza comenzó a sentirse un poco mejor que antes y sus pensamientos también se aclararon un poco. Cuando el brillo verde comenzó a desvanecerse, sintió los efectos secundarios de la peculiaridad de la heroína, dejándolo mucho más agotado de lo que estaba esta mañana, pero no tanto como para impedir su nuevo entrenamiento en 1 hora más o menos. Recovery Girl comenzó su examen final para asegurarse de que todo se había curado correctamente. Después de pincharle el brazo y realizar una prueba exhaustiva de conmoción cerebral, se sintió lo suficientemente satisfecha como para finalmente darle de alta, y le recordó al joven que fuera a verla por la mañana una vez más para un seguimiento. Cuando Izuku se inclinó para mostrar su gratitud y, una vez más, disculparse por su falta de atención, ella lo despidió y comenzó a dirigirse hacia la puerta. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, la heroína lo llamó una vez más. Dándose la vuelta, el joven vio a la joven heroína acercándose casualmente a él con una gran bolsa de gusanos de goma. Toma, come algunas gomitas. Por hacer un mejor trabajo hoy, querida. Gracias, chica de recuperación. Cuando el joven se metió el caramelo en la boca, volvió a hacer una reverencia y se fue a la estación de tren, la amable sonrisa de la anciana heroína se transformó lentamente en consideración. Se dirigió de regreso a su escritorio, depositando sus dulces en su lugar habitual y tomando el portapapeles con los datos biológicos de Midoriya mientras tomaba asiento frente a su computadora. 3 roturas limpias en su cúbito y 2 en su radio. Para la persona promedio, esta habría sido una lesión horrible. Pero para Midoriya, esta era una prueba científica de progreso que había logrado en un solo día. Ayer, solo en su dedo índice derecho, tenía 11 roturas entre los 3 huesos. Hoy, no solo había reducido ese número a la mitad, sino que los descansos en sí mismos eran solo eso. Descansos. No la pesadilla médica de sus lesiones habituales. Continuó hojeando sus datos, buscando la imagen del mismo fenómeno que había encontrado ayer. La multitud de pequeñas grietas y desgarros en su tejido esquelético y muscular. No era tan pronunciado hoy como ayer, pero todavía estaba presente en ambos brazos. Lo había encontrado peculiar el día anterior, pero ahora que lo estaba viendo de nuevo, teorizó que lo que sea que él estaba haciendo involucraba usar un porcentaje de poder ligeramente más alto que el que su cuerpo podía manejar actualmente. Por dentro, estaba un poco desgarrada. Por un lado, esto fue imprudente. Un desliz, y sus huesos se romperían y sus músculos se romperían como lo habían hecho muchas veces antes. Probablemente el resultado sería peor también, debido a todo el deterioro forzado al que han sido sometidos hasta su punto de ruptura. Pero, por otro lado, si encontraba una manera de seguir usando este porcentaje ligeramente más alto de manera consistente, las pequeñas grietas y desgarros podrían sanar rápidamente en los huesos y músculos. Esto aumentaría su fuerza natural, lo que a su vez produciría más masa muscular, lo que conduciría a un aumento hasta el límite superior de su poder.
Si se hace bien, esto podría acelerar su crecimiento, pero después de muchos intentos fallidos, teorizó que su cuerpo no sería capaz de manejar la tensión de One for All en porcentajes más altos. Era un asunto extremadamente complicado, y en la actualidad, sin saberlo, caminaba por una línea muy fina. Estuvo medio tentada de llamarlo a su oficina con el pretexto de chequeos diarios para poder usar su peculiaridad con él por esta misma razón. Dios sabe que Toshinori tenía poco tiempo, y cualquier cosa que pudiera ayudar al crecimiento de su sucesor lo ayudaría a cambio. Pero sabía que el uso repetido de su peculiaridad sería tan perjudicial como beneficioso. Los efectos inmediatos solo agotarían la energía del niño, que podría reponerse fácilmente con el sueño y la comida. Pero los efectos a más largo plazo e invisibles lo harían gradualmente desnutrido severamente, dándole un boleto de ida para volverse comatoso mientras su cuerpo se canibaliza solo para mantenerse con vida. Sacudiendo la cabeza y colocando el portapapeles en su escritorio, decidió pensar en todo eso más tarde. Tal vez con un trago fuerte. Antes de que se olvidara, necesitaba establecer la ley como médico para el tutor de su paciente. Con suerte, ese idiota sonriente reforzaría sus reglas. Ella se aseguraría de decirle lo que pensaba si no lo hacía. El viaje a la nueva área de entrenamiento de Izuku fue rápido y sin incidentes para los dos pasajeros de la pequeña camioneta blanca. Mientras que el dúo en el interior conversó durante su viaje de 30 kilómetros, en su mayoría optaron por viajar en un cómodo silencio. Cuando no estaban hablando, el joven optó por usar este tiempo para concentrarse en completar su tarea. Durante su viaje en tren, se había quedado dormido un par de veces debido a la fatiga creada por la enfermera de la escuela, y perdió un valioso tiempo de estudio por eso. Si al profesional le molestó el silencio de su protegido, no lo demostró. Pero, de nuevo, Toshinori probablemente ni siquiera lo notó en primer lugar, ya que estaba perdido en sus pensamientos durante las pausas de su viaje. Muchos pensamientos nadaban al azar en su cabeza mientras el rubio demacrado conducía hacia su nuevo destino. La diatriba de Recovery Girl lo había obligado a repensar cómo abordaría los primeros días del entrenamiento formal de su pupilo. El nuevo conocimiento que Izuku había compartido sobre los métodos de entrenamiento de Black King lo hizo sentir inseguro e incómodo de múltiples maneras, aunque no lo demostró. Este iba a ser un tema que requeriría un manejo cuidadoso en el futuro. Y luego, tener a uno de sus estudiantes en 1A básicamente explicando todo mejor de lo que nunca pudo durante su primer día de enseñanza había sido una experiencia aleccionadora. Tan aleccionador que se dio cuenta de que necesitaba comenzar a tomar en serio su puesto de maestro, lo que lo llevó a comprar un libro justo después de clase e intentar adquirir algunos consejos y trucos antes de que su pupilo llegara a la playa. Sus pensamientos se interrumpían molestamente unos a otros, al igual que el tráfico en el que se encontraban. Una parte de él quería que el joven sentado a su lado hablara sobre algo, cualquier cosa, solo para que su mente se callara, pero no lo hizo. Quería molestar al niño mientras hacía su tarea. Entonces, inspirándose un poco en su alumno, el profesional también trató de concentrarse en su tarea y comenzó a recitar mentalmente la mayor parte de lo que acababa de leer de su nuevo libro. Con suerte, podría poner en práctica un poco de lo que aprendió, tal como lo hizo el joven Midoriya hoy y el día anterior. La idea de que el éxito de su pupilo se impulsara por su cuenta trajo un poco de paz a la mente del héroe marchito mientras una pequeña sonrisa crecía en su rostro. Cuando se acercaron a unos pocos kilómetros de su destino, Olmig comenzó a romper el silencio. Muy bien, joven Midoriya, ya casi llegamos. ¿Recuerdas por qué elegí entrenarte en Takoba en primer lugar? Izuku comenzó a guardar rápidamente su tarea de inglés mientras buscaba ansiosamente el lugar que sería el próximo paso de su entrenamiento con All Might. Por supuesto, All Might. Todo el trabajo de los héroes comienza con el servicio civil, como el voluntariado y el trabajo comunitario, y sentías que muchos héroes hoy en día a menudo olvidan ese pequeño detalle. Y Takoba estaba bastante fuera del camino y lleno de basura, así que no. Uno nos hubiera molestado. Excelente. El héroe le lanzó una sonrisa lateral. Me alegro de que lo hayas recordado. Porque en este nuevo lugar al que vamos, estarás reviviendo el mismo espíritu de esos 10 meses. Y esta vez, estarás usando One for All mientras completas tus tareas. Izuku solo emitió una especie de chillido emocionado en respuesta a la declaración de su mentor. Sin inmutarse por la reacción del chico, el hombre delgado continuó. Este nuevo lugar que nos dirigimos a utilizar como un modesto centro turístico hace algunas décadas antes de que fuera condenado.
De hecho, este lugar fue una de las razones por las que Takoba tuvo un horrible problema de contaminación en primer lugar. Vaya. ¿En serio? Izuku notó que, aunque se habían movido un poco hacia el interior, la costa todavía se podía ver claramente a unos pocos kilómetros de distancia. Al recordar su geografía local, recordó que había algunos parques acuáticos de diversiones en el área, un par de museos interesantes, un restaurante de 5 estrellas con una lista de espera muy larga y la playa en sí, todo probablemente dentro de 3 o 4 kilómetros a la redonda. Aquí. Este resort es probablemente el centro de todas estas atracciones. Debería haber estado ganando mucho dinero, me pregunto por qué fue condenada. Sí, muchacho. Las aguas están turbias y llenas de desechos de años de turismo y abandono. El complejo en sí no ha sido tocado en años, y todo lo que está haciendo es ocupar espacio y acumular polvo, basura y todo tipo de cosas. De cosas malas. Hace tiempo que se necesita un poco de remodelación, y tú, muchacho, vas a estar haciendo precisamente eso mientras entrenas para aclimatarte a tu peculiaridad. Espera, Olmig, ¿no se consideraría eso allanamiento? Un momento, ¿los resorts se consideran propiedad pública o privada, o son esa zona gris intermedia? No necesitamos permisos para cualquier tipo de remodelación que se haga al público. Edificios dentro de los límites de la ciudad. Y la playa tiene que ser considerada propiedad pública, así que no creo que pueda entrenar con Miki. Dios mío, te preocupas demasiado, muchacho. Izuku se estremeció levemente ante el repentino volumen de su exasperado mentor. Ya me encargué de todo eso. Seguí adelante y compré el resort y el área circundante. Nadie nos va a acosar a menos que entren sin invitación. Y si entran sin invitación, espero que puedan confiar el héroe número 1 para poder manejarlo. Oh, lo siento Olmig, espera, ¿ya compraste el área? Izuku dijo dudoso con los ojos saltones. Claro. El héroe le lanzó brevemente una mirada extraña antes de que volviera a concentrarse en la carretera. Hacer proyectos como este no es exactamente nuevo para mí. Habría pensado que tú, de todas las personas, sabrías sobre eso. Aunque, supongo que si no sabes sobre mis pequeños proyectos, eso es técnicamente una cosa buena y sé todo sobre tu trabajo de caridad. Izuku de repente se puso a la defensiva, y la necesidad de demostrar su gran conocimiento sobre los héroes, particularmente, este héroe, se convirtió abruptamente en su mayor prioridad en ese momento. Definitivamente eres uno de los 500 héroes en la historia que alguna vez ha donado más del 65% de tus ingresos brutos a docenas de organizaciones benéficas y sin fines de lucro en todo el mundo. Actualmente, creo que solo eres vencido por un héroe en Canadá, algunos héroes en la India, esa familia de héroes australianos y, ese grupo de héroes nigerianos. No estoy hablando de las donaciones que he hecho a organizaciones benéficas como Olmig, mi muchacho. Estoy hablando de los servicios públicos y filantrópicos que he hecho como Yaji Toshinori. Después de un breve período de silencio inesperado, el rubio le dirigió una mirada curiosa a su pasajero, solo para sentir que se ponía pálido mientras volvía lentamente su atención a la carretera. Actualmente, su aprendiz tenía su teléfono a unos 6 centímetros de su rostro con los ojos muy abiertos mientras su dedo se deslizaba rápidamente a través de múltiples pantallas de internet, murmurando Yaji Toshinori Yaji Toshinori Yaji Toshinori como una especie de mantra mientras lo hacía. ¿Realmente nunca le he dicho mi nombre real? Siento que está haciendo de esto un asunto mucho más grande de lo que es. Aclarándose torpemente la garganta, el rubio demacrado habló claramente para tratar de llamar la atención del chico pecoso. Dime, joven Midoriya, ¿alguna vez has oído hablar de la iniciativa Detroit Rock City Homeless Houses? ¿O del programa Andy Menanouse Wives en Nakano Ward? Izuku inicialmente no respondió, ya que su mente estaba actualmente en una visión de túnel en una cosa. Poniendo los ojos en blanco, Toshinori se estiró para darle un fuerte golpe en la nuca. Repitió la pregunta mientras el peliverde se frotaba la cabeza y finalmente levantaba la vista de lo que sea que estaba haciendo. No, ¿qué son? Toshinori compartió una sonrisa secreta con su pupilo mientras le impartía con gusto un poco de sabiduría heroica. Esos, joven Midoriya, son solo algunos ejemplos de los proyectos de servicio público que he fundado y financiado a lo largo de los años cada vez que no estoy de servicio como héroe. Obviamente, no he estado tan activo como lo hubiera hecho. Me ha gustado en los últimos 6 años, pero, sin embargo, son una razón crucial de por qué he mantenido mi estatus como el héroe número 1 durante tanto tiempo.
No puedes ser el mejor, y mucho menos ser el símbolo de la paz, si es que todo lo que terminas haciendo es luchar contra el crimen y resolver casos, muchacho. También tienes que ayudar a la comunidad a crecer y prosperar, tanto como héroe como civil. Decir que Izuku quedó anonadado por la nueva perspectiva de la generosa buena voluntad de su mentor habría sido la subestimación del año. Conocía casi todos los aspectos y estadísticas de sus famosos logros heroicos, desde la lucha contra el crimen hasta el índice de aprobación, e incluso estaba más que informado sobre algunos de los detalles menores de su carrera, como la cantidad de organizaciones benéficas a las que había donado y la cantidad de veces había encabezado en el principal periódico de Tokio. Pero él no sabía nada sobre ninguno de los proyectos y programas en los que participó como civil. Y eso era algo que necesitaba ser arreglado pronto. Me pregunto si podría darme una lista de todas las cosas geniales que ha hecho como esta. Todo Yaer, ¿qué? Cualquiera de los dos está bien, joven Midoriya. Pero si me llamas Yaji, deja él, San. No hay necesidad de eso cuando estamos unidos por algo más espeso que la sangre, muchacho. Izuku se sonrojó profunda y felizmente ante la sinceridad de sus palabras, y apenas pudo mantener la compostura cuando finalmente hizo su pregunta. ¿Y Yaji-Sair, qué son estos programas que mencionaste? ¿Los sin hogar a las casas y los de Andimen y Useuibes? Nunca había oído hablar de ellos hasta ahora. Toshinori resopló en voz baja mientras su pupilo tropezaba con su oración, más que feliz de satisfacer su curiosidad. Bueno, joven Midoriya, fundé Homeless Houses mientras vivía en Estados Unidos. Estaba de paso por Detroit cuando noté la asombrosa cantidad de personas empobrecidas en el área Y. Quería hacer algo al respecto. Entonces, con la ayuda de mis amigos, ideé un plan. Después de comprar una propiedad y renovarla, la abrí primero a aquellos que no tenían una casa y a aquellos que luchaban por ganarse la vida. El objetivo de mi proyecto era crear un respiro y darles la oportunidad de vivir una vida mejor, y para hacer eso, era esencial un lugar para vivir sin alquiler ni servicios públicos con comestibles baratos disponibles en la misma cuadra. Aunque solo podía permitirles quedarse allí durante 12 meses como máximo, a menudo era más que suficiente para ayudarlos a recuperarse, especialmente con todos los recursos que había puesto a su disposición para que los usaran, como buscadores de empleo. Libros de cupones y guardería gratuita dentro de los apartamentos que poseía. Andimen and Useuibes, por el contrario, fue más un proyecto comunitario que se nos ocurrió a mí y a otros 4 héroes en nuestro tiempo de inactividad. Básicamente, teníamos centros comunitarios construidos en varias áreas donde cualquiera podía entrar y pedir ayuda con tareas domésticas. Su casa o dentro de sus vecindarios, y se les proporcionaría todo lo que necesitaban para hacerlo. También contratamos a algunos maestros e instructores para dar clases semanales sobre un montón de cosas que muchas personas parecen dar por sentadas, como hacer un presupuesto, coser o incluso cambiar el aceite de su automóvil. ¿Necesitaba un hogar adecuado? ¿Comida cocinada, para variar? Algunas mujeres y hombres se reunirían para asegurarse de que tuvieras una alimentación adecuada durante una semana. ¿Hay una gotera en el techo que el propietario se niega a reparar? Podrías aprender a repararla tú mismo y si aún no está seguro, puede pedir ayuda, sin cargo. Olmig, estos programas son asombrosos. ¿Por qué no se han hecho públicos? La Comisión de Seguridad Pública de Héroes no sabe que existen. Desconcertado, Toshinori se volvió hacia el joven que estaba a su lado. Por supuesto que el HPSC sabe que existen. Todo lo que hace un héroe se anota en sus registros. Eso es literalmente parte de su trabajo. Pero mis programas como civil, así como los programas de otros héroes, están protegidos por la ley debido a su conexión con nuestras identidades. Mientras el chico de cabello verde asentía con entusiasmo, el rubio no pudo evitar pensar por qué diablos un chico de 15 años sabe o se preocupa por el HPSC. Además, hacerlos públicos les haría perder su legitimidad, joven Midoriya. Toshinori continuó, hablando simplemente como si fuera la respuesta más fácil del mundo. Cuando vio la mirada confundida de su pupilo, agregó. Con suerte, aprenderás esto cada vez que comiences ética heroica, pero hoy en día hay una diferencia sustancial en nuestra sociedad cuando haces obras de caridad y servicio público como un héroe en lugar de hacerlo. Ellos como un civil. ¿Hay? Por supuesto. Toshinori estaba a punto de continuar explicando, pero luego notó que su nuevo sitio de entrenamiento había aparecido repentinamente a la vista.
Sintiéndose un poco inspirado por el ansia genuina de conocimiento de su pupilo, decidió intentar darle algunos deberes sobre el tema en cuestión, en el espíritu de la educación. Le diré algo. Investigue un poco sobre Homeless Touses y Andimenanausewives, así como algunos otros proyectos heroicos financiados con fondos privados. El proyecto Ealing and the Shuzen Hichiyo y el programa Scared Strike de Sakamata Kugo son maravillosos ejemplos de actividades filantrópicas que no está asociado con el héroe. Cuando termines de investigarlos, compáralos con un par de organizaciones benéficas de todo el mundo a las que los héroes suelen donar generosamente. Una vez que encuentres esas diferencias, estaré más que feliz de terminar esta conversación. Pero por ahora, concentrémonos en tu peculiaridad. Izuku, que había estado más que emocionado de aprender un nuevo lado del mundo de los héroes, se sorprendió cuando el hombre rubio a su lado hizo un gesto con la barbilla. Cuando se giró para mirar, sintió que sus ojos se abrían de par en par por la sorpresa ante la vista que tenía delante. Este iba a ser un proyecto que llevaría mucho tiempo. No podía ver todo el proyecto debido a dos razones. La valla de 3 metros de altura que se suponía debía mantener alejada a la gente, y el tamaño del proyecto en sí, que fácilmente tenía al menos 3 cuadras de ciudad de buen tamaño de ancho por 3 cuadras de ciudad de buen tamaño de largo. Por lo que podía ver desde el interior de la camioneta, había varios edificios de 3 pisos delante de ellos, un complejo de moteles, tal vez, así como la parte superior de algunas características que parecían carnaval en la distancia. También había otro edificio alto de 2 pisos en algún lugar a su izquierda detrás de la valla, pero aún no podía distinguir qué era. Izuku fue sacado de su observación por el sonido de las llaves tintineantes y la voz de su mentor. «Hijo mío, ¿serías tan amable de abrir esas cerraduras y dejarme entrar? Prefiero no estacionar afuera, donde no puedo ver mi camioneta». Cuando Izuku tomó las llaves de su mentor y salió de la camioneta, Toshinori tomó discretamente el libro que estaba escondido en el compartimento lateral de su puerta, la guía completa para la enseñanza del idiota, y lo metió apresuradamente en su guantera, cerrándolo antes. El joven pecoso pudo abrir la puerta. Cuando Izuku abrió la puerta de entrada, Toshinori atravesó y estacionó en un lugar a unos metros de distancia antes de apagar su camioneta y salir. Cuando Izuku terminó de cerrar las puertas una vez más, se dio la vuelta para ver a su mentor alzando una bolsa de lona repleta sobre sus hombros desde la plataforma de su camioneta. Luego, el niño corrió hacia su mentor y se ofreció a llevarle la bolsa. «Oh, Olmig, déjame tomar eso. Y aquí están tus llaves». «¿Estás seguro, muchacho? Es bastante pesado». «Por supuesto». Izuku se movió para agarrar la bolsa de lona justo cuando Toshinori agarró sus llaves, lo que provocó que cayera rápidamente sobre su rostro cuando el peso total y repentino de la bolsa lo tomó completamente por sorpresa. «Mierda, ¿qué hay en esta cosa?» «¿Estás bien, joven Midoriya?» «Bien. Estoy bien». Izuku dijo un poco demasiado rápido mientras luchaba por ponerse la bolsa en el hombro. Después de que finalmente logró la tarea, le dio a su mentor un pulgar hacia arriba y sonrió forzadamente. El héroe lo miró detenidamente por un momento antes de asentir para sí mismo e indicarle al niño que lo siguiera. Mientras el joven caminaba lentamente detrás de su mentor, asimilaba todo lo que podía sobre el lugar desconocido. Sabía por fuera que este lugar era enorme, pero ahora que estaba adentro, se dio cuenta de que este lugar era enorme. Actualmente, estaban en un estacionamiento y se dirigían hacia lo que Izuku había asumido que era el complejo del motel. Ya había 5 contenedores vacíos de alquiler de contenedores de 10 metros en el estacionamiento, e Izuku contó al menos 8 edificios, cada uno de 3 pisos de altura, que componían el complejo. Estaban organizados en 2 filas escalonadas de 4 cada una, con una pasarela central entre ellos que parecía ser un espacio común al aire libre para los moteles, completo con fuentes, máquinas expendedoras, 2 piscinas y un edificio independiente a un lado, probablemente un armario de suministros o un cuarto de lavado. Unos 250 metros más allá de los edificios del motel más alejados era donde comenzaba la gran franja de atracciones del carnaval, completa con tiendas de recuerdos, puestos de comida, algunas estaciones de juegos del festival y una rueda de la fortuna que Izuku, de alguna manera, no vio. Desde fuera de la valla. Toda la franja se extendía a lo largo de toda la propiedad, por larga que fuera, con múltiples edificios de varios tamaños. Unos 100 metros adicionales más allá de la atracción de carnaval más lejana se encontraba la costa, el color de su agua notablemente más que un poco apagado, incluso desde esta distancia.
A la izquierda de Izuku, a unos 150 metros más o menos, estaba el edificio de 2 pisos no identificado, que bajo una inspección más cercana parecían los restos de un restaurante. El nombre del restaurante estaba descolorido y se estaba cayendo a pedazos, por lo que no podía decir cómo se llamaba antes. Pero había un gran tiburón de dibujos animados con un parche en el ojo y un sombrero de pirata al costado del edificio, por lo que Izuku asumió que era una especie de lugar de mariscos frescos. También había algunos otros edificios detrás y alrededor del restaurante en esa dirección general, pero Izuku estaba demasiado lejos para ver realmente lo que eran. Izuku siguió a su mentor a uno de los edificios más cercanos del motel, donde otra cerca de alambre más pequeña rodeaba todo el perímetro del motel. Mientras la rubia jugueteaba con la cerradura, Izuku no pudo evitar hacer una de las preguntas anteriores que tenía sobre este lugar. ¿Y Yagisa, señor? Yagi, señor. ¿Sabe por qué esta área fue condenada? Parece un lugar realmente agradable para un negocio. El rubio dudó por un momento cuando abrió la puerta de esta cerca y permitió que su protegido lo siguiera a través del área. Cuando estaban en la base de uno de los edificios del motel, finalmente respondió con una voz inusualmente sombría. Era un lugar agradable y familiar en un momento dado. Pero, debido a su popularidad, su ubicación y su propiedad, rápidamente se convirtió en un lugar donde muchas familias perdían uno o dos hijos. Y a veces una madre. En este negocio, joven Midoriya, llegarás a aprender que, cada vez que se comete un crimen bajo un disfraz tan encantador, es seguro que más seguirán. Especialmente cuando dicho disfraz tiene un muelle de propiedad privada en un cuerpo de agua que llega directamente tanto al mar de Filipinas como al mar de China Oriental. Izuku tragó involuntariamente después de escuchar las palabras salir de la boca de su mentor. A pesar de que sabía que en el futuro, había una buena posibilidad de que tuviera que lidiar con cosas como esta con frecuencia, una parte de él todavía deseaba no haber preguntado. Mientras subían al tercer piso del edificio de este motel, Toshinori se giró para dirigirse a su alumno con una sonrisa seria pero confiada. No hace falta decir que la fuerza policial y algunos héroes lograron cerrar este lugar con éxito hace unos 18 años, pero desafortunadamente, sigue siendo el recuerdo feo de una época oscura para esta parte del país. No estoy completamente seguro de por qué nadie ha hecho nada por este lugar durante todo este tiempo, pero sé que los lugareños todavía sufren por eso, ya que este lugar todavía se usa ocasionalmente para actos nefastos hasta el día de hoy. La razón en sí misma es exactamente por qué vamos a demoler hasta el último edificio en esta área, y reconstruirlo en algo mejor para que la comunidad lo use, muchacho. A pesar de que estaba un poco sin aliento por cargar la bolsa de lona rellena por las escaleras, Izuku no pudo evitar devolverle la sonrisa con toda la determinación que su mentor le había mostrado. Puedes contar conmigo, All Might. Sé que puedo, muchacho. Los dos compartieron una sonrisa tranquila cuando Toshinori extendió la mano para alborotar suavemente su cabello verde. Luego, con voz emocionada, preguntó. ¿Estás listo para comenzar tu entrenamiento, mi pupilo? Puedes apostar, All Might. La demacrada rupia le sonrió mientras salían de la escalera, respondiendo, excelente, mientras él lo hacía y se detenía para mirar el objeto que estaba inmediatamente al otro lado de la pared. Causalmente, se acercó y golpeó con los nudillos la superficie, asintiendo para sí mismo mientras lo hacía. Creo que esto puede sostenerse como una demostración adecuada de lo que quiero mostrarte, y aún mejor, creo que me quedan unos minutos en mi forma muscular para mostrarlo. El héroe, que llevaba un cortavientos demasiado grande para él, de repente se hizo más grande y colocó la máquina expendedora sobre su hombro con la misma facilidad con la que alguien cargaría un saco de harina. Dándose la vuelta, le hizo un gesto a su aprendiz para que lo siguiera una vez más con su habitual sonrisa más grande que la vida. Izuku lo hizo felizmente, su entusiasmo se hacía más notorio con cada paso que daba para seguir la ahora enorme figura de su mentor. Eventualmente, se detuvieron a la mitad del pasillo al aire libre, y All Might colocó la máquina expendedora suavemente sobre la pasarela de cemento. Luego lo giró para que el vidrio roto de la máquina quedara al aire libre, y él quedó frente a uno de los lados descoloridos y cubiertos de óxido. Muy bien, muchacho, adelante y coloca la bolsa de lona junto a esa puerta. Señaló la puerta de la habitación del motel más cercana a ellos e Izuku cumplió rápidamente, en silencio aliviado de estar libre de la carga sorprendentemente pesada. Comenzaré tu primer día de entrenamiento mostrándote algo que ya has visto antes. Coincidentemente, esto va de la mano con lo que mencioné ayer sobre elevar momentáneamente tu límite.
¿Estás listo para aprender, joven Midoriya? Asintiendo rápidamente tanto que casi le da dolor de cabeza, Izuku observó con avidez cómo el héroe preparaba un puñetazo para destruir por completo la pobre máquina expendedora frente a él. Y cuando All Might balanceó su puño carnoso, y no pasó absolutamente nada. Seguro, el puño conectó con un golpe suave, y la máquina expendedora se tambaleó un poco cuando fue empujada hacia atrás un par de centímetros, pero, ¿eso fue todo? Era como si All Might acabara de golpear la máquina como lo haría una persona normal. Más que confundido, Izuku estaba a punto de decir algo cuando su maestro levantó el otro puño para golpear la máquina. Esta vez, su puño dejó una huella en el metal cuando la máquina expendedora retrocedió medio metro. All Might dio un paso adelante y giró una vez más. Cuando su puño se conectó, todo el lado que estaba frente a él simplemente se derrumbó, haciendo que la máquina pareciera como si alguien hubiera exprimido la mitad de una lata de refresco. Fue golpeado con tanta fuerza que esta vez fue empujado hacia atrás unos 3 metros, y su forma ruinosa lo hizo tambalearse un poco antes de que finalmente cayera sobre su lado bueno. All Might se tomó el tiempo para volver a configurar la máquina expendedora con la mayor normalidad posible antes de terminar con la caja de comida dañada. Aunque eligió no golpearlo esta vez, eso no significaba que Izuku no pudiera sentir el poder puro que irradiaba de su mano, muy en contraste con los otros ejemplos hasta ahora. Cuando el héroe simplemente colocó su mano sobre la máquina, la aplastó con su poder tan suavemente como una prensa hidráulica. Algunos resortes y piezas rotas al azar estallaron de vez en cuando mientras aumentaba gradualmente la presión y continuaba empujando lentamente hacia abajo en su totalidad. Los restos de la máquina expendedora parecían más o menos como si alguien hubiera pisado la lata de refresco esta vez, con una huella de mano al azar sobre el montón de chatarra rota. El héroe se giró para dirigirse a su alumno, poniéndose de pie y sacudiéndose la mano mientras lo hacía. Entonces, joven Midoriya, ¿algo de esto te refresca la memoria? Está bien si no lo hace, la última vez que hice esto fue hace mucho tiempo. En primer lugar, ni siquiera estaba tratando de demostrar nada en ese momento. El joven ni siquiera dudó en responder ya que el recuerdo ya estaba al frente de su mente. ¿Cómo podría no estarlo? Fue una de las primeras cosas que All Might le mostró, para enfatizar el punto de devolver la belleza a la playa. El refrigerador de Takoba. La sonrisa del héroe se amplió ante la respuesta de su estudiante. Excelente. Realmente me alegro de que hayas recordado eso. Pero de todos modos, esto, pateó suavemente la pieza de maquinaria aplastada con el pie, es básicamente lo que quise decir cuando mencioné que estabas elevando momentáneamente tu límite superior. No entiendo All Might. El héroe soltó una risa estruendosa en respuesta a la confusión de su sucesor. Fantástico. Porque eso significa que cada vez que finalmente entiendas, podrás aplicar mejor lo que te acabo de mostrar a tu manera única, tal como lo hiciste ayer y más temprano hoy. Si simplemente te dijera la respuesta, no te haría ningún bien en absoluto, ¿verdad? ¿Aplicar lo que me acaba de mostrar? ¿Qué me acaba de mostrar? Esos fueron solo golpes de fuerza variable, ¿verdad? Mientras piensas en ese pequeño acertijo, sigamos adelante y comencemos. Sígueme, joven Midoriya, aquí es donde comienza tu entrenamiento formal, muchacho. Mientras el héroe se movía hacia la bolsa de lona, la mente de Izuku comenzó a trabajar incansablemente para tratar de resolver el misterio de lo que le acababan de mostrar. Pero antes de que pudiera profundizar demasiado en su lluvia de ideas, vio al héroe por el rabillo del ojo agacharse hacia la bolsa de lona, abrirla y sacar 2 mazos mientras se levantaba para mirarlo. Esta vez, creo que será mejor si demuestro esto en mi forma normal. Sin pensarlo 2 veces, All Might se redujo a Yajitonori en una nube de vapor, con un hilo de sangre saliendo de su boca mientras continuaba sosteniendo uno de los mazos para que su protegido lo tomara. Izuku dudó por un momento, tomado por sorpresa por lo que acababa de decir su mentor. Cuando se recuperó rápidamente y se acercó para tomar el artículo, no pudo evitar su confusión mientras se preguntaba a qué se refería. ¿Cómo demonios se suponía que la forma normal de All Might lo ayudaría a perfeccionar su peculiaridad? Demasiado desconcertado por el par de anomalías que acababan de ocurrir, Izuku no se dio cuenta de que su mentor abrió la puerta de una de las habitaciones del motel y entró hasta que sintió que algo blando y de plástico le golpeaba la cara. Sacudiéndose de su aturdimiento y vergüenza, vio a su mentor sonriéndole antes de señalar el suelo. Es posible que quieras eso, joven Midoriya. Se va a poner un poco húmedo aquí cuando realmente comencemos a movernos.
Izuku inmediatamente se agachó para recoger la botella de agua que su mentor había arrojado antes de seguirlo dentro de la habitación del motel, con su propio mazo en la mano. Cuando entró, se sorprendió por lo que vio. Era, simple y llanamente, una habitación normal de motel de tamaño mucho más grande que el promedio. La habitación estaba desgastada por el tiempo y le faltaban algunos elementos importantes que hacían de una habitación típica de motel una habitación típica de motel. En primer lugar, faltaba la televisión, aunque eso no fue realmente una sorpresa. También faltaba la unidad de aire acondicionado, al igual que el grifo del lavabo del baño, el mini refrigerador, una de las camas tamaño queen, un par de esos retratos de pared de motel de mal gusto y un par de apliques de pared y lámparas de escritorio. Ah, y también faltaba todo el techo de esta habitación. Mientras lo tomaban con incredulidad en la extraña habitación, el héroe hizo una señal para llamar su atención. Izuku se apresuró hacia donde estaba, que era la pared más alejada de la puerta. Mientras se movía hacia él, Izuku no pudo evitar su curiosidad cuando las palabras se le escaparon de la boca. Olmig, ¿qué pasó con el techo? ¿Ya se ha quitado, mi niño? Pero, ¿por qué? Poniendo los ojos en blanco, el rubio demacrado dio una breve réplica cuando su cuerpo de repente comenzó a moverse con el mazo en sus manos. De esa manera podemos hacer esto, joven Midoriya. El joven vio con sorpresa cómo su mentor golpeaba torpemente la pared, más o menos lanzando su martillo mientras su cuerpo tropezaba para sostenerse en las secuelas. No hace falta decir que el mazo se incrustó en la pared con un ruido sordo bastante anticlimático. Izuku se apresuró hacia adelante sin pensarlo, listo para atrapar y estabilizar al héroe cuando Toshinori rápidamente lo despidió con una sonrisa mientras se enderezaba inestablemente. ¿Viste eso, joven Midoriya? ¿Viste lo que acabo de hacer? ¿Ese sí? El anciano comenzó a reírse de su expresión confundida. Bien. Ahora, mírame una vez más, muchacho. Izuku observó perplejo cómo su mentor se acomodaba para el siguiente golpe. Pero antes de que su mentor pudiera hacer algo, el chico notó algo que probablemente estaba obstaculizando a su mentor un poco. Oh, Olmig, aquí, usa mi mazo. Parece que el tuyo está a punto de romperse. Toshinori le dio a su pupilo una sonrisa astuta. ¿También el tuyo, muchacho? ¿O no te has dado cuenta de eso todavía? Confundido, Izuku miró hacia abajo y se sorprendió cuando finalmente se dio cuenta de que su propio mazo también estaba casi completamente arruinado. Mirando hacia arriba, estaba a punto de preguntar si su mentor tenía otros cuando vio a Toshinori una vez más preparándose para usar su mazo después de haberlo arrancado de la pared. Esta vez, cuando el hombre delgado balanceó su martillo, el resultado fue muy diferente. El hombre tenía más control de su golpe, parecía que se aplicaba más fuerza con la herramienta, y cuando golpeó, se había creado un agujero de medio metro de tamaño decente, revelando la habitación al otro lado del complejo del motel. Cuando Izuku captó lo que vio, el héroe una vez más se giró para mirarlo con una sonrisa, dejó su mazo y lo apoyó contra la pared. ¿Y bien? ¿Qué piensas, joven Midoriya? Izuku, sinceramente, no tenía la menor idea de cómo responder cuando su mente comenzó a reelaborar frenéticamente todos los misterios que acababa de ver en su cabeza. Sin que él lo supiera, Izuku había comenzado accidentalmente su hábito de murmurar mientras trataba de averiguar todo. Obviamente, Olmig estaba usando diferentes técnicas cuando balanceó su martillo, pero ¿cómo se corresponde eso con One for All? ¿Fue la cantidad de fuerza que usó? ¿Era la forma en que se movía? ¿Se relaciona con lo que demostró anteriormente con la máquina expendedora? Mencionó que sería mejor mostrarme fuera de su forma muscular, así que tengo que pensar en todas las posibilidades y ventajas que tendría su forma normal que su forma muscular no, que honestamente, no puedo pensar en una sola. Mi muchacho, realmente estás pensando demasiado en esto. Sorprendido de su contemplación, miró hacia arriba para ver a su mentor sacudiendo la cabeza con exasperación mientras se movía hacia la pared del lado derecho, preparándose para hacer otro agujero. Escucha, joven Midoriya. Derribaré las paredes del lado derecho de la habitación y el baño, y tú tomarás el lado izquierdo y la pared en la que acabo de hacer un agujero. Asegúrate de no ir hacia el frente de la habitación. La habitación, donde aún queda parte del techo. No quiero que nada caiga sobre tu cabeza. De lo contrario, Recover Eagle podría desollarme vivo. Dejó escapar una risa seca mientras golpeaba la pared una vez más. Oh, ok,
Pero, Iyagi-san, el chico se estremeció externamente, no estaba acostumbrado a ser informal con nadie excepto con su madre. Después de aclararse la garganta, continuó apresuradamente. Yagi, señor, puedo manejar la demolición por mí mismo. Por favor, descanse, mientras está en esa ciudad. Sé que puedes, muchacho. Pero mi ayuda también es una parte importante de tu entrenamiento, especialmente en las etapas iniciales. El flaco se detuvo para hacer otro agujero en la pared, justo al lado del que acababa de hacer. Ahora, deja de pensar y ponte a trabajar, joven Midoriya. Una vez que pongas tu cuerpo en movimiento, estoy seguro de que probablemente podrá llenar los espacios en blanco que tu mente aún no puede ver. Ok, Olmig, pero, ¿tienes algo mejor que podamos usar? Claro que no. Toshinori se giró para sonreírle a su aprendiz mientras lo veía cada vez más desconcertado. Olmig, no quiero sonar como un mocoso ni nada, pero, ¿por qué tenemos tal, El chico de cabello verde estudió atentamente el mazo en sus manos. Izuku no era de los que trabajaban con herramientas, pero el sentido común le decía que este mazo y el de su mentor estaban fabricados a bajo precio. Y de aspecto antiguo, si las pequeñas porciones de óxido en la cabeza fueran una indicación. Honestamente, parecía el tipo de mazo que se encuentra típicamente en ventas de garaje y mercados de pulgas que valían alrededor de 500 yenes. Eran de esos que, si no abusabas demasiado de ellos y no los usabas más de 10 veces después de comprarlos, te duraban toda la vida. ¿Herramientas horribles? El héroe terminó por él con una sonrisa mientras se apoyaba en su propio mazo como un bastón por un momento. Esa es una excelente pregunta, muchacho. Y te diré la respuesta cuando descubras lo que estaba tratando de mostrarte aquí, o lo que estaba tratando de mostrarte con la máquina expendedora. Ahora, deja de ladrar y ponte a trabajar. Tenemos algunos muros que destruir. Y no uses tu peculiaridad todavía. Oh, está bien. Sí, señor. Cuando el dúo se puso a trabajar, Izuku no pudo evitar notar que su maestro era mucho mejor que él en esto. Y eso fue mientras estaba en su verdadera forma. Izuku comenzó a balancearse contra la pared izquierda a un ritmo rápido con todo lo que pudo reunir, su motivación le dio toda la energía que necesitaba para realizar su tarea. Pero después de los primeros 10 minutos, comenzó a notar que apenas avanzaba. Los agujeros en su pared tenían unos respetables 20 centímetros de ancho, pero eran una broma en comparación con los agujeros que había creado su mentor. Sus numerosos y asombrosos agujeros promediaban fácilmente al menos medio metro a 1 metro de diámetro. Además, su mentor había derribado por completo un poco menos de un tercio de la pared en la que ya estaba trabajando. En comparación, la pared de Izuku simplemente parecía que alguien le había disparado algunas balas de cañón, con la placa de yeso circundante y los montantes de los agujeros de alguna manera que aún no se caían. Izuku también comenzó a darse cuenta de que estaba empezando a quedarse sin aliento, a pesar de estar en muy buena dieta. Por supuesto, es posible que todavía estuviera un poco cansado por el tratamiento de Recovery Gel, pero no debería haberlo afectado así. Esta pared era, engañosamente resistente, y lo estaba haciendo gastar mucha más energía de lo que le hubiera gustado. Sin embargo, su mentor había mantenido una respiración constante todo este tiempo, como si no estuviera haciendo nada más que caminar con energía a través de los pasillos de Yuei. Aproximadamente 30 minutos después de este ejercicio, Izuku tuvo que detenerse para tomar un pequeño respiro. Su camisa estaba completamente empapada, el aire se había vuelto mucho más húmedo dentro de este edificio decrépito tal como su mentor le había advertido, y sus brazos y espalda le dolían con fuerza, especialmente el que acababa de romperse unas horas antes. Mientras tomaba un respiro, agarró la botella de agua que su mentor le había dado de la mesa cercana y se sentó en la única cama de la habitación. Tomando sorbos decentes de agua, no pudo evitar observar a su mentor mientras continuaba derribando su propio muro. Su mentor también estaba sudando y se había quitado la parte superior de su rompevientos, pero mientras Izuku parecía haber estado corriendo sin parar durante la última media hora, Olmig simplemente tenía una pequeña capa de sudor en la frente y los brazos. Izuku no pudo evitar maravillarse con la facilidad con la que realizaba los movimientos, la suavidad de cada uno de sus movimientos y la firmeza de su respiración. Era como abrir un reloj de bolsillo y ver todos los engranajes funcionar juntos sin una sola pieza fuera de lugar, e hizo que Izuku realmente apreciara el significado de la frase como un reloj.
Su mentor mayor, demacrado y gravemente herido, derribaba fácilmente su pared como si fuera lo más natural del mundo para él, sin apenas esfuerzo. Distraídamente, el chico no pudo evitar preguntarse cómo diablos su mentor no se había derrumbado todavía por todo el trabajo que había estado haciendo. Si tienes tiempo para quedarte sin hacer nada, muchacho, entonces tienes tiempo para seguir balanceando ese martillo. Toshinori reprendió gentilmente mientras una vez más balanceaba el suyo para despejar un poco más de su pared. Lo siento, All Might. Izuku trató de volver al trabajo, pero después de algunos golpes fallidos más, tuvo que detenerse nuevamente. Él había estado haciendo esto por un tiempo y no estaba llegando a ninguna parte. En absoluto sus paredes estaban empezando a parecerse más a queso suizo que a cualquier otra cosa, y estaba empezando a frustrarlo sin fin. El peliverde se obligó a cerrar los ojos y respirar hondo. Mientras lo hacía, repitió todo lo que había observado y catalogado de su mentor durante este ejercicio. Tenía que haber algo que se estaba perdiendo, algo que no estaba haciendo bien y que lo dejaba luchando para hacer una tarea tan simple. En su mente, vio cómo su mentor destruía su propio muro. Observó cómo su mentor avanzaba lentamente a través del ejercicio sin apenas un solo esfuerzo desperdiciado. Observó todo, desde la forma en que balanceaba su martillo, desde el ciclo de sus respiraciones, hasta cómo sus músculos se movían con sus movimientos. Esperar. De repente se sintió como si Izuku hubiera sumergido su cabeza en agua helada. Cuando abrió los ojos, se giró para observar a su mentor por última vez, para asegurarse de que lo que recordaba en su mente era realmente exacto. Al ver que así era, el estudiante inmediatamente copió la postura de su mentor y comenzó a replicar todos los movimientos del rubio. Imitó todo, desde cómo generaba el poder desde su núcleo, hasta la ubicación de sus manos, volviendo sobre el camino exacto de los golpes de su mentor, e incluso cómo exhalaba con fuerza por la boca al final de cada golpe. Cuando Izuku hizo un par de swings de práctica, finalmente sintió que todos sus movimientos se unían para trabajar juntos. La diferencia era asombrosa, y aunque puede que no fuera la perfección mecánica de las acciones de su mentor, estaba muy lejos de lo que estaba haciendo antes. Haciendo una última pausa para asegurarse de que todo estaba bien, golpeó la pared con su martillo usando su nuevo conocimiento y finalmente abrió un agujero al menos 2 veces y media más grande que cualquiera de sus intentos anteriores con un resonante one. El sucesor de cabello verde celebró tranquilamente con un golpe de puño y comenzó a perforar un par de agujeros más utilizando exactamente la misma técnica. No se dio cuenta de que el predecesor rubio se detuvo a mitad del golpe para observarlo, una sonrisa llena de dientes comenzó a formarse lentamente en su rostro. Parece que finalmente estás empezando a entender, muchacho. Bien hecho. Después de sus siguientes 4 golpes exitosos, Izuku se volvió emocionado hacia su mentor con una sonrisa victoriosa en su rostro. All Might. Lo tengo. Toshinori había estado sentado en uno de los escritorios mirando a su alumno con una botella de agua abierta en la mano y una mirada satisfecha en su rostro. En respuesta a la emoción de su alumno, se obligó a mantener la voz reservada, para no revelar nada. ¿Y de qué te has dado cuenta, joven Midoriya? Estás tratando de hacer que use varios grupos de músculos al mismo tiempo, en lugar de solo concentrarme en un área. Y también estás tratando de que me acostumbre a cambiar la potencia de manera más eficiente por todo mi cuerpo. Oh, él está tan cerca. Muy, muy cerca. Incluso si sus respuestas no eran 100% correctas, todavía eran bastante buenas. Sin embargo, creo que le daré un poco de holgura y comenzaré la siguiente parte de su entrenamiento. Además, estoy empezando a cansarme de balancear este maldito martillo. Toshinori se rió bruscamente a carcajadas y aplaudió un par de veces a su estudiante en celebración. Mi muchacho, esa fue una observación astuta. Y por eso, te recompensaré comenzando el siguiente paso de tu entrenamiento. El rubio demacrado se levantó lentamente de su asiento en el escritorio. Mientras lo hacía, recogió el martillo a su lado y volvió a su forma muscular. En sus manos carnosas, el mazo ahora parecía el juguete de un niño. Izuku había estado tomando un sorbo de agua mientras esto sucedía. Por sorpresa, casi se atragantó con el resto del agua cuando comenzó a guardarla rápidamente, luchando por conseguir su propio martillo y ansioso por ver qué iba a pasar a continuación. Joven Midoriya, creo que te estabas preguntando por qué me molesté en comprar estos martillos de mierda, ¿verdad? Yo era, All Might. Entonces mírame, muchacho, y encontrarás tu respuesta.
El niño observó con gran atención cómo el héroe, de nuevo en su forma muscular y empuñando su mazo, se acercaba a la parte restante de la pared derecha. Mientras que en su forma normal, había destruido con éxito un poco más de 2/3, y el tercio restante se compartía con la pared del baño. Sin siquiera hacer los movimientos, balanceó su martillo con un crash todopoderoso y demolió por completo lo que quedaba de su pared con facilidad, con una nube de polvo extendiéndose por toda la habitación. Pero, algo en esta escena era extraño. Si bien Izuku no estaba en absoluto sorprendido de que lo que quedaba de la pared se hubiera hecho pedazos con un solo golpe, faltaba el efecto. ¿Cómo? Seguro, All Might rompiendo una pared que ya está rota no es inusual en lo más mínimo, y obviamente el héroe balanceó su mazo con tanta fuerza que se rompió en pedazos después, pero aún así. Algo simplemente estaba mal, e Izuku no podía conectar los puntos. Cuando All Might tosió un poco y sacudió el polvo, se volvió hacia su protegido y le ofreció una pista final. En ese último golpe, joven Midoriya, estaba usando el 5% de mi poder. Cuando las piezas comenzaron a encajar en su lugar, los ojos del joven pecoso brillaron con emoción y comprensión mientras miraba su propio mazo de mierda. Agarró con más fuerza la herramienta cuando rápidamente se dio la vuelta para mirar hacia su propia pared, y su mente y su corazón se aceleraron en una sinfonía caótica. ¿Todo empieza a tener sentido, muchacho? Sí. Todo tiene sentido ahora, All Might. Estás tratando de acostumbrarme a usar One for All al 5% mientras incorporas múltiples grupos musculares al mismo tiempo. Y los martillos baratos son un indicador fácil para medir el porcentaje de poder ya que se rompen fácilmente cuando se aplica demasiada fuerza. Y como son baratos, puedo reemplazarlos fácilmente. Izuku no había escuchado al héroe acercarse, así que cuando se volvió ansiosamente para mirarlo, vio que el héroe ya se había encogido de nuevo en su verdadera forma. Antes de que Izuku pudiera decir algo, el rubio levantó una mano para evitar que saltara el arma, limpiándose la sangre de los labios mientras lo hacía. Sin embargo, hay una cosa que me gustaría aclarar. En lugar de utilizar el 5%, vas a utilizar cualquier porcentaje inferior a ese. ¿Usar menos del 5%? Sí. Toshinori hizo una pausa para limpiarse un poco más de su sangre antes de explicar. Como dije antes, debes aclimatarte a usar tu poder. El objetivo de estos ejercicios de entrenamiento con los que comenzaremos es que puedas usar porcentajes menores de One for All sin riesgo de lesiones. Además, cada uno de estos mazos es diferente. Espera, ¿cada uno? Sí, joven Midoriya, cada uno. ¿No, miraron dentro de la bolsa de lona que trajeron? Mientras el chico sacudía la cabeza confundido, el rubio resopló en una de sus manos. La próxima vez que tengas la oportunidad, échale un buen vistazo, muchacho. De todos modos, cada uno de estos mazos es diferente. Algunos pueden haber sido hechos con mejores materiales, algunos pueden tener mangos podridos y algunos pueden incluso haber sido mal hechos. Fabricado desde el principio. Pero debido a que todos son diferentes, cada uno tendrá su propio punto de ruptura. Algunos pueden romperse cuando usas 3%, mientras que otros pueden romperse cuando usas 6%. Y parte de tu entrenamiento incluye ajustar tu poder para asegurarse de que su martillo no se rompa. Izuku fue tomado por sorpresa por los planes inesperadamente intrincados que su mentor había ideado en un solo día. Pero luego recordó que este era el mismo tipo que había diseñado todo su plan de comidas, plan de ejercicios y horario de sueño durante 10 meses completos en aproximadamente la misma cantidad de tiempo. Estaba tan aturdido, que casi no entendió lo que su mentor había dicho después de hacer una pausa para tomar unos sorbos de agua. Eventualmente, esta capacitación también servirá como base para lo que les mostré durante la demostración de la máquina expendedora. El héroe señaló hacia el pasillo con el pulgar, donde permanecía el objeto en forma de panqueque. ¿Tuviste la oportunidad de descubrir lo que estaba tratando de mostrarte allí? Ah, no, All Might, lo siento. Me he estado concentrando en esto, así que, ¿se te olvidó? Preguntó el rubio con una sonrisa comprensiva mientras tomaba otro sorbo de agua. Está bien, muchacho. Llegaremos allí tarde o temprano. Pero mientras tanto, pareces ansioso por ir con ese mazo. Su protegido asintió ansiosamente y Toshinori no pudo evitar reírse de su entusiasmo. Bueno, entonces, ¿qué estás esperando? Pruébalo un par de veces y recuerda. Asegúrate de usar menos del 5%. Y después de que tengas algunos cambios exitosos, lo llamaremos un día.
Pero, Olmig, yo puedo seguir. El héroe rió alegremente al ver el rostro horrorizado de su aprendiz. Hijo mío, ¿ya lo olvidaste? Recover te restringió a una actividad ligera. Incluso hacer esto probablemente sea demasiado, pero, después de todo tu arduo trabajo hoy, tanto aquí como con Black King, creo que fue bien merecido. Vamos, chico, pruébalo. No nos iremos hasta que lo intentes al menos un par de veces. Empujó suavemente a su sucesor hacia la pared para estimular su entusiasmo una vez más. Revisa los movimientos para familiarizarte un poco y luego, una vez que estés listo, agrega un poco de One for All. Sin dudarlo, Izuku se enfrentó con entusiasmo al desafío. Cuando volvió a la postura anterior que había copiado anteriormente de Olmig, siguió el consejo de su mentor y realizó los movimientos lenta y constantemente, asegurándose de que todo, desde la colocación de las manos hasta el ritmo de su respiración, estuviera en orden. Después de probar sus golpes golpeando la pared de verdad un par de veces, quedó satisfecho con los resultados y decidió que era hora de aplicar One for All en un estado menor. De sus columpios anteriores, notó que los grupos de músculos que más necesitaría serían el core, la espalda, los hombros y los brazos, en ese orden. Por sus movimientos anteriores, sabía que el ritmo de su respiración lo ayudaba a trazar su camino de poder. Inhalar, core, espalda, exhalar, hombros, brazos, descansar, repetir. Sabía cómo generar el poder, las áreas que quería usar, el orden para usarlas y el camino en el que debería fluir el poder, pero ahora, ¿cómo iba a conectarlos todos juntos? Chirrido. Chirrido. Cuando Izuku giró la cabeza con curiosidad ante el sonido, se encontró mirando a un ratón de campo mientras miraba con curiosidad sobre los restos en el suelo a aproximadamente 1 metro de distancia de él. Pero casi tan pronto como vio a la diminuta criatura, se escabulló hacia los restos de la pared. Izuku realmente no pensó mucho al respecto, por lo que continuó tratando de encontrar una manera de visualizar la transferencia de poder a través de múltiples músculos. Pero entonces, escuchó los mismos chillidos que antes. Con curiosidad, miró a su alrededor y vio que el ratón se había dirigido hacia la pila de escombros en el suelo a mitad de camino entre donde estaba él y la pared más lejana. Después de mirar vacilante a su alrededor, corrió hacia la siguiente pila de chatarra a un par de metros de distancia y se escondió de nuevo. Izuku observó distraídamente al pequeño ratón durante un par de segundos más mientras repetía el mismo proceso unas cuantas veces más, lanzándose al azar entre los refugios seguros espaciados de forma extraña e irregular mientras lo hacía. Eventualmente, encontró su camino hacia el otro lado de la habitación antes de que Izuku finalmente perdiera el rastro del pequeño animal. Cuando Izuku recordó que estaba en medio de hacer algo, se sacudió de su inacción y comenzó a concentrarse una vez más en la tarea en cuestión, pero no antes de que un pensamiento al azar cruzara por su mente. Para ser un ratón, seguro que tenía una forma extraña de moverse por el área, de acuerdo, probablemente solo estaba tratando de encontrar la ruta más segura a casa, pero... Los ojos de Izuku se abrieron como platos al darse cuenta repentinamente, y una idea comenzó a formarse rápidamente en su cabeza. Por fin, un plan finalmente se había concretado. Sin perder otro momento, estableció su postura perfectamente y cerró los ojos, encendiendo su mente y tensando su centro mientras lo hacía. Y luego, comenzó a imaginar el huevo en el microondas. En su mente, colocó el microondas en su estómago y forzó su dedo imaginario en la configuración más baja del dispositivo. Distraídamente, notó cómo esta sensación de hormigueo era bastante diferente de todos sus otros intentos anteriores, pero se obligó a sacar el pensamiento de su cabeza para poder concentrarse mejor. Sorprendentemente, sintió que el huevo se cocinaba sin esfuerzo y cooperativamente esta vez en su porcentaje imaginado, mucho mejor de lo que esperaba. Y luego se imaginó al ratón robando el huevo directamente del microondas. Aspirar. El ratón tomó el huevo aún cocinándose y salió corriendo. Corrió lo más rápido que pudo sobre y alrededor de sus músculos abdominales, antes de comenzar a correr a lo largo de cada rincón y grieta de su espalda, el huevo continuó cocinándose todo el camino mientras lo cargaban. Y en todas partes donde el ratón corrió con el huevo, el niño sintió que sus músculos se contraían con el poder de One for All, cada músculo cargado se sumaba acumulativamente a la fuerza general del niño a medida que seguían el camino de la criatura imaginaria. Exhalar. En algún momento del camino, un ratón se había convertido en dos, y cada uno tenía su propio huevo aún cocinándose.
Simultáneamente, corretearon alrededor de sus hombros en círculos salvajes antes de descender repentinamente a lo largo del camino de sus brazos, con los músculos del niño flexionándose en consecuencia mientras seguían su ejemplo. Los ratones corrieron como locos hacia los agujeros de ratón imaginarios que se cernían justo por encima de la mitad de los antebrazos de Izuku. Su sincronización fue perfecta, porque justo cuando los ratones llegaron a salvo a sus propios hogares, sus huevos también terminaron de cocinarse por completo. Y luego Izuku sintió que su mazo golpeaba la pared. ¡Guau! Izuku abrió los ojos ante el repentino impacto y se sorprendió al ver que faltaba un trozo de la pared del tamaño de un pequeño escritorio cuando no lo había estado antes. Vacilante, se miró a sí mismo y al martillo, y lentamente, sintió que su incredulidad se convertía en alegría. Él lo hizo. Realmente lo hizo. Y a pesar de que sus músculos estaban súper doloridos y solo había usado el 1%, lo hizo sin romperse a sí mismo ni a su martillo. Izuku escuchó aplausos detrás de él, y mientras giraba con una mirada alegre en su rostro, vio a su mentor sentado en la cama con una expresión similar. Bien hecho, muchacho. Bien hecho. Ahora, hazlo de nuevo, pero más rápido esta vez. Sí, señor. Izuku complació felizmente una vez más, copiando todos sus movimientos y visualizaciones anteriores. Pero esta vez, apuntó al 3% de potencia. Fue un poco más difícil encontrar el punto óptimo entre la sensación de hormigueo del 1% y el hervor explosivo del 5%, pero, no obstante, lo encontró y dejó que los ratones hicieran su trabajo, abriendo una cama tamaño king en la pared. Mientras terminaba su swing. El chico de cabello verde sintió el escozor agresivo de su peculiaridad en los músculos que usaba, pero lo ignoró por completo por el puro éxtasis de éxito que estaba sintiendo. Vertiginosamente se volvió hacia su mentor para encontrar una expresión idéntica plasmada en su rostro mientras se levantaba rápidamente para acercarse a él. Poniendo ambas manos sobre sus hombros y luciendo la sonrisa más orgullosa en su rostro, Toshinori habló con orgullo y en voz alta al joven que tenía delante. Joven Midoriya, te has superado a ti mismo hoy. De verdad, nunca dejas de sorprenderme. Este ha sido un maravilloso primer día de entrenamiento. Izuku, aún sintiendo el agudo escozor en sus músculos, de repente se volvió tímido ante tales elogios entusiastas. Es realmente todo gracias a ti, Olmig. No, muchacho. Esto, el hombre demacrado señaló hacia la pared que estaba 3/4 partes derribada, eres todo tú. Tu habilidad y tu actitud te trajeron aquí. Todo lo que hice fue darte un par de pistas. Gracias, Olmig. Toshinori sintió una risa profunda resonar dentro de su pecho, antes de alejarse del niño para alborotar su cabello. Lo hiciste bien, joven Midoriya. Lo hiciste bien. Ahora, vamos a sacarte de aquí, ¿sí? Has trabajado lo suficiente por hoy, y creo que mereces suficiente tiempo para comer y descansar. Mientras el rubio demacrado se alejaba para ir a dejar la bolsa de lona llena de mazos y botellas de agua en un área fuera de la vista, escuchó a su protegido hablar con vacilación, pero con entusiasmo, por última vez. Ah, Olmig. ¿Puedo intentarlo un intento más? Por favor. Toshinori se congeló a medio paso con un pie en el pasillo, sin saber cómo responder. Por un lado, inmediatamente quiso decir claro que sí. Y vuelva a sentarse para ver al niño lograr otro logro espectacular. Por otro lado, Recover Eagle había dejado absolutamente claro que se suponía que no debía hacer nada demasiado extenuante, y no estaba seguro de si ya había cruzado esa línea varias veces o no. Por un lado, el joven Midoriya aún no ha resultado herido, entonces, ¿dónde estaría el daño en dejarlo hacer un intento más? Por otro lado, Young Midoriya aún no ha resultado herido. Sin embargo, siendo la palabra operativa, de repente, el recuerdo del cuerpo roto de su sucesor en la oficina de Recover Eagle, así como las razones por las que se puso así en primer lugar, pasaron por su mente y supo su respuesta. Entonces, con una respiración profunda y una sonrisa amable, se volvió para mirar a su joven e impaciente sucesor a los ojos. No, joven Midoriya. Ya hemos terminado por hoy. Au, está bien. Toshinori no pudo evitar reírse suavemente ante su respuesta. Por favor, muchacho, ten un poco de paciencia. Este es solo tu primer día de entrenamiento y mira los avances que has logrado. Te lo prometo, después de que tu cuerpo se recupere por completo con una buena noche de descanso, y Recover Eagle te libere de trabajo ligero, dejaré que practiques lo que quieras, dentro de lo razonable, por supuesto.
Pero hasta entonces, descansemos un poco, ¿de acuerdo? De acuerdo y... Después de que el dúo hubo limpiado un poco y guardado su bolsa de lona con equipo barato, se encontraron dejando el complejo del motel abandonado muy animados. Pronto, regresaron al camión de Olmigt y comenzaron el viaje a casa. Sus conversaciones fueron ligeras y coloridas mientras Izuku pedía más historias sobre los proyectos paralelos del héroe que él nunca supo. El héroe estaba feliz de complacerlo, y antes de que ninguno de los dos se diera cuenta, el camión se había encontrado al final de la cuadra de Izuku. Después de expresar su agradecimiento una vez más, Izuku salió del vehículo y se dirigió a su casa. Una sonrisa agradecida creció en su rostro mientras subía los escalones de su apartamento, pensando en todas las cosas maravillosas que había tenido la verdadera bendición de experimentar hoy. Desde las nuevas amistades que se forjaron, hasta el lento progreso que hizo, desde obtener nuevos conocimientos sobre un tema que amaba, hasta experimentar la agradable sensación de saber que a la gente le importaba, no pudo evitar preguntarse cómo era la vida. Tenía reservado para él a continuación. El día siguiente comenzó igual que el día anterior tanto para Izuku como para Black King. Black King le dio instrucciones al niño para un entrenamiento sin peculiaridades, se fue para ocuparse de los negocios y luego Izuku comenzó a hacer ejercicio. Después de encontrar una cuerda para saltar, decidió hacer ejercicio cardiovascular antes de pasar a ejercitar las piernas. Lo único interesante que sucedió durante ese periodo de tiempo fue que un niño con cabello violeta salvaje, en algún momento, entró en la sala de ejercicios con su uniforme de gimnasia puesto, con la intención de hacer ejercicio también. Pero tan pronto como se dio cuenta de que no estaba solo en la habitación, giró sobre sus talones y salió por la puerta. Izuku ni siquiera vio al tipo, porque en ese momento, estaba demasiado concentrado en asegurarse de que su espalda no se rompiera por todo el peso sobre sus hombros mientras se levantaba de sus sentadillas. Después de que terminó con su entrenamiento, una vez más se detuvo en la oficina de Recovery Girl por pedido de ella. El examen transcurrió sin problemas, y después de darse cuenta de que el joven había descansado adecuadamente y, de hecho, se había tomado las cosas con calma, desde un punto de vista objetivo, ella lo liberó de su estado de trabajo ligero y lo despidió rápidamente de su oficina. Con un gran puñado de ositos de goma. Con un resorte en su paso, se dirigió a su salón de clases para comenzar su día escolar. Afortunadamente, sus compañeros no lo acosaron como el día anterior y él tampoco fue el centro de atención, pero eso no impidió que siguiera recibiendo un par de saludos amistosos, a los que tímidamente respondió. Cuando se sentó en su asiento, no pudo evitar apreciar cuán diferente era su vida ahora de lo que era hace un año. La escuela secundaria fue muy rara de esa manera. Black King comenzó el día recordándoles que tenían pruebas de batalla esta tarde. También informó a aquellos que habían sido sometidos a sus Soul Cruisers que estaban exentos de hacerlo hoy, ya que reprogramó la sesión de Soul Cruising de hoy para el próximo lunes. Aparte de eso, no sucedió nada fuera de lo común durante el salón de clases y los períodos normales de clase para los estudiantes de 1B. El almuerzo, sin embargo, fue un asunto inusual. Itsuka e Ibara habían estado viajando por la cafetería para conocer a sus compañeros de clase cuando una especie de alarma de intruso comenzó a sonar en toda la escuela, causando histeria colectiva en todos. Afortunadamente, sabían dónde estaban la mayoría de los estudiantes de 1B, y los dos representantes de clase no tuvieron problemas para mantener la calma mientras mantenían a sus compañeros juntos para rendir cuentas. Los únicos tres que no pudieron encontrar fueron Togaru, Shia y Izuku. Al mismo tiempo que las dos jóvenes conducían a sus compañeros de clase a un área con menos caos, ocurrió un hecho interesante al otro lado del edificio. De alguna manera, un niño se había quedado atrapado en un letrero sobre un pasillo muy concurrido y les había gritado a todos que se calmaran. Luego les informó con voz seria que la alarma contra intrusos solo había sido activada por los medios. No pasó mucho tiempo para que se corriera la voz, y poco después, tanto la cafetería como la escuela volvieron a la normalidad, con los representantes de clase de 1B continuando con su encuentro y saludo. Antes de que terminara el almuerzo, los estudiantes de 1B se encontraron regresando a su salón de clases a un ritmo acelerado, con los rostros ansiosos y los corazones emocionados por su próxima clase de heroísmo. Si lo que Black King Sensei les había dicho era cierto, entonces el que iba a estar enseñando la clase de hoy no sería otro que... a él. El héroe más grande del mundo. All Might.
La emoción de 1B se disparó cuando la presencia del gran héroe envolvió toda la sala, y cada movimiento que hizo estaba lleno de confianza y carisma. Su traje de la Edad de Plata brillaba con una energía casi radiante, como si el hombre mismo no pudiera hacer nada malo. Esa sonrisa que llevaba era francamente brillante, y para los estudiantes de 1B, tener esa amplia sonrisa en su camino era como ser acariciado por la cálida luz del sol. Cuando el gran héroe llegó al frente de su clase, comenzó a montar un espectáculo para sus alumnos, flexionando sus músculos e incitando el entusiasmo mientras presentaba con vigor el ejercicio heroico del día. Luego presionó un botón en un control remoto que estaba en el escritorio para revelar los 20 maletines cromados escondidos dentro de los casilleros de sus salones. Los maletines que contenían sus propios disfraces. Después de que te cambies, sal a Ground Beta. Te estaré esperando. Sí, sensei. Cuando la figura más grande que la vida salió de la habitación y todo el 1B se apresuró a conseguir su propio maletín personal, hubo uno que no lo hizo. Si bien estaba tan emocionado como sus compañeros, la razón por la que no fue a recoger su maletín fue porque no había nada dentro. Cuando el primero de sus compañeros de clase salió corriendo por la puerta con sus maletines en la mano, se agachó debajo de su escritorio. Llevó la bolsa de plástico a su pecho, la apretó con fuerza y sonrió con cariño al pensar en el contenido dentro y los recuerdos que estaban unidos a ellos. Los recuerdos de su madre, agitando el flamante mono verde primavera mientras le daba alegremente sus felicitaciones. Los recuerdos de su madre, luciendo tan arrepentida mientras enfrentaba y admitía sus arrepentimientos para pedir perdón. Los recuerdos de su madre, mirándolo a los ojos con todo su amor, determinación y apoyo y... Sí, Izuku no necesitaba un uniforme de última generación. O uno eficiente. Este le iría bien. Cuando el último de sus compañeros de clase salió de la habitación, se sacudió el estupor y se movió ansiosamente para alcanzarlos. Después de todo, tenía algo de entrenamiento que hacer. Bueno gente, ese fue el capítulo número 9, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.